Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a comenzar con la parte de macromoléculas y hablaremos ahorita de los carbohidratos y los lípidos. Los carbohidratos son biomoléculas que están formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Van a tener una fórmula general que es CnH2ON, donde la N nos está indicando la cantidad de átomos de carbono. Los carbohidratos tienen diversas funciones, pero una de las principales es que son la fuente de energía biológica por excelencia. Y justamente esto se debe a la glucosa. Ajá. La glucosa es un carbohidrato que nos da energía inmediata prácticamente, pero también tienen la función de reserva energética, como por ejemplo el glucógeno y el almidón, funciones estructurales como la ribosa, la celulosa y la quitina. Hay funciones todavía un poco menos conocidas como la señalización celular. ¿Cómo vamos a saber que nos están hablando de un carbohidrato? Pues prácticamente va a ser por la terminación osa. Glucosa, ribosa, celulosa, manosa, galactosa. Entonces, normalmente la terminación osa hace referencia a los carbohidratos. Los carbohidratos tienen una clasificación. Eso se debe o depende más bien del número de unidades de carbohidrato que tengamos. Por ejemplo, si tenemos una unidad, se conocen como monosacáridos. Esto no significa que solamente sea un átomo de carbono. En realidad, los carbohidratos más pequeños van a tener mínimo 3 átomos de carbono. Si tenemos 2 unidades van a ser disacáridos, de 3 a 11 unidades oligosacáridos y más de 11 unidades de carbohidrato van a ser los polisacáridos, como lo podemos ver en esta pequeña imagen. Los carbohidratos van a tener dos grupos funcionales principalmente. Justamente dependiendo del grupo funcional es cómo se clasifican. Por ejemplo, si el carbohidrato tiene el grupo funcional aldehído, que es este que está acá, ese carbohidrato pertenece a las aldosas, pero si tiene el grupo funcional cetona, pertenece a las cetosas. Observen que el grupo aldehído está en la parte superior de la cadena y la acetona se encuentra en el segundo carbono. Bueno, en esta imagen tenemos a los tres principales monosacáridos. Ahí entra la glucosa, la galactosa y la fructosa. Decimos que son los principales porque estos carbohidratos van a ser sustrato para las enzimas para poder generar energía. Entonces, estos tres monosacáridos son relevantes porque producen energía química, o sea, el ATP. Ahora, cuando nosotros unimos dos monosacáridos, lo que se obtiene es un disacárido. Justamente el enlace que une a los monosacáridos para formar el disacárido se conoce como enlace éter o glucosídico. Ajá. Entonces los monosacáridos se unen por medio de un enlace glucosídico. Esto ocurre entre la reacción del grupo OH de un carbohidrato con el OH de otro carbohidrato. Ahora, imagínense que ya tenemos formado el disacárido. Aquí está justamente el enlace éter o glucosídico. Pero pues vamos a pensar que queremos romper este enlace. Entonces, para poder romper el enlace glucosídico, la reacción es una reacción de hidrólisis. Ajá. Con esto prácticamente separamos o más bien obtenemos a los monosacáridos que formaban al disacárido. Por ejemplo, si nosotros juntamos glucosa con otra molécula de glucosa, el disacárido que se obtiene es la maltosa. Si juntamos glucosa con galactosa, nos da lactosa. Y si juntamos glucosa con fructosa, nos da sacarosa. Entonces, la maltosa, la lactosa y la sacarosa son los principales disacáridos. En esta imagen simplemente se muestra la imagen de estos disacáridos. Por ejemplo, aquí está la sacarosa. Recuerden que la sacarosa se obtiene del azúcar de la caña.
Aquí está la estructura de la maltosa, que la obtenemos de la cebada, y aquí está la estructura de la lactosa, que pues prácticamente está en productos lácteos. Ya para concluir con los carbohidratos, vamos a hablar brevemente de los polisacáridos. Recuerden que es un biopolímero, es una molécula muy grande formada de muchos monosacáridos. Lo mismo, estos monosacáridos se van a unir por medio del enlace glucosídico. Y hay tres polisacáridos importantes: el almidón, la celulosa y el glucógeno. En el caso del almidón, es un polisacárido que está almacenado en las plantas. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en el arroz, en el trigo, en las papas, en los frijoles y en cereales. Y bueno, este almidón está formado por una cadena de amilopectina y otra cadena de amilosa. En esta imagen se observa la estructura justamente del almidón. Observen que hay una cadena principal que está aquí abajo, justamente es la amilopectina, y una cadena secundaria que es más pequeña, y esa es la amilosa. En el caso de la celulosa, justamente este es el polisacárido que está presente en mayor cantidad en la naturaleza, se encuentra en plantas y la función principal de la celulosa es darle rigidez y resistencia a algunas partes de la planta. Por ejemplo, en el tronco de los árboles. Ajá. También se encuentra, por ejemplo, en el algodón. Y esta es la estructura de la celulosa. En el caso del glucógeno es un polisacárido que está almacenado en el hígado, pero también en el músculo esquelético, del reino animal. El glucógeno lo que hace es almacenarse, como ya lo dijimos, es la reserva energética. Aquí tenemos, por ejemplo, el polisacárido, bueno, sí, el polisacárido de los carbohidratos. Bueno, en este caso que es el glucógeno. Vamos a contestar preguntas sobre esto que acabamos de platicar, ¿vale? Dice, los azúcares que no pueden hidrolizarse o romperse a moléculas más pequeñas se les conoce como... Recuerden que hidrolizarse es cuando teníamos un enlace glucosídico y rompíamos ese enlace por la reacción de hidrólisis. Entonces, bueno, en este caso, los que ya no pueden romperse es porque son los más sencillos. Y ahí nos referimos a los monosacáridos. Entonces la respuesta es el inciso A. Señala el tipo de enlace entre dos monosacáridos. Recuerden que cuando son monosacáridos el enlace es éter o glucosídico. Principal tejido donde se almacena el glucógeno. El glucógeno se almacena en el hígado, en el hígado. Pero también dijimos que puede estar en el músculo esquelético. Polisacárido presente en la fibra, en este caso va a ser la celulosa. Recuerden que lo que hace la fibra es ayudarnos a la digestión y pues justamente los carbohidratos son moléculas que por excelencia atraen agua. Entonces lo que hace la fibra es tener este tipo de carbohidratos porque atraen el agua, eso hidrata las heces y facilita la liberación. Y bueno, ahora vamos a platicar rápidamente sobre los lípidos. Los lípidos son biomoléculas muy diversas, la clasificación realmente es muy grande, pero toda esta diversidad tiene algo en común y justamente es que los lípidos son moléculas insolubles en el agua. Se dice que son hidrofóbicas. Van a estar formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y dentro de este grupo de los lípidos están, por ejemplo, las grasas, los ácidos, los aceites, algunas vitaminas que son hidrofóbicas y también algunas hormonas. Aquí están algunas de las funciones de los lípidos. Por ejemplo, la reserva energética del organismo, aquí hablamos específicamente de los triacilgliceroles. También tienen función estructural, como la bicapa fosfolipídica, que está formado por fosfolípidos, protección de cera, como el sérum del oído, de la oreja,
y también funcionan como aislantes térmicos. También se le atribuye a los acilgliceroles. Los lípidos se clasifican en dos grandes grupos, como saponificables y los no saponificables. Un lípido que es saponificable es aquel que presenta ácidos grasos, que son estas colitas de carbono, pero esterificados, o sea, unidos a una molécula de glicerol. Entonces, para que un lípido sea saponificable, necesita tener ácidos grasos formando un enlace éster, que es este que tiene doble enlace oxígeno. También están los lípidos no saponificables, que son aquellos que pues principalmente no poseen ácidos grasos, y si los llegan a tener, esos ácidos grasos no están esterificados con otra parte de la molécula. Aquí entran, por ejemplo, los isoprenos o terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Nuestra atención ahorita se va a centrar en los acilglicéridos y específicamente vamos a hablar de los triglicéridos. Los triglicéridos justamente son los lípidos que almacenan la energía en el organismo, se encuentran en el tejido adiposo. Prácticamente para formar un triacilglicérido se necesitan 3 ácidos grasos esterificados a una molécula de glicerol. Entonces, miren, aquí está el modelo general, un glicerol con 3 ácidos grasos, eso es un triglicérido. Para poder formar justamente el enlace éster del que tanto hemos hablado, ocurre una reacción que se conoce como reacción de esterificación. Prácticamente lo que ocurre es que el OH del glicerol reacciona con el grupo carboxilo del aminoácido, del aminoácido, el grupo carboxilo del lípido. Entonces, justamente cuando este grupo OH con este grupo carboxilo reaccionan, es cuando se forma el famoso enlace éster, que es este carbono, doble enlace oxígeno y otro oxígeno. Y ya para concluir, la reacción contraria de la esterificación se conoce como reacción de saponificación. Aquí vamos a tener ya como tal al lípido, si se dan cuenta ya está firmado, ya está formado el enlace éster, y lo que va a pasar es que la reacción de saponificación consiste en que el lípido reacciona con una base fuerte, por ejemplo el hidróxido de sodio. Entonces se rompe justamente el enlace éster y por una parte recuperamos al glicerol y por otra parte se quedan los ácidos grasos pero incompletos. Se le conoce a esto como la sal del ácido graso. Esa sal del ácido graso justamente van a ser los jabones. Vamos a contestar algunas preguntas de lípidos ya para concluir. Señala el tipo de enlace entre los ácidos grasos y un glicerol. Recordemos que esto es un enlace de tipo éster. Los lípidos se clasifican con base en la presencia o ausencia de ácidos grasos, por el número de ácidos grasos presentes, como saturados o insaturados. Aquí la respuesta pues es el inciso A, la presencia o ausencia de ácidos grasos. La presencia, recordemos que son lípidos saponificables y por ausencia son lípidos no saponificables. La función principal de los triacilgliceroles es, aquí la respuesta es reserva energética. No se vayan a confundir con energía inmediata. Tiene que ser reserva energética. La reacción de esterificación se da dijimos que se da entre el grupo OH del glicerol con el grupo carboxilo de los ácidos grasos. Entonces aquí la respuesta es el inciso B.